Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas Escucha, noches, maestro. perfecto, bienvenidos. Disculpen la demora en el envío del enlace, señores. Estaba teniendo un percance ahí con el WhatsApp para poder enviarle el enlace desde la computadora. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Todo bien? ¿Novedad sobre las actividades? Hasta ahora bien, profesor. Excelente. Me No he alegra. mandado la segunda, la que debo, pero si Dios quiere va a ser hoy. Muy bien, muy bien. Yo espero avanzarle un poquito el cuadro ya para el fin de semana para que así sepan si hay que hacer cualquier ajuste. Lo puedan hacer antes del cierre, que es el próximo lunes a la medianoche. Recuerden esa parte. De Bien. acuerdo. Entonces, el día de hoy estaremos trabajando dos puntos muy importantes y que son uno secuencia del otro. Bien. Estaremos trabajando en la unidad 4 ahí dentro y que en se van a llevar la parte de personalización de libros. Y aquí veremos un tema muy interesante que es la parte de la validación de las celdas, de columnas, dependiendo de la necesidad que tengamos. Estas dos últimas unidades son más como para colocar controles y tener archivos de Excel más normados en los que podamos trabajar de manera más controlada. Bien. Muchas veces en las instituciones se da el caso de que una plantilla de Excel que utilizamos para algo, se la pasamos a Juan, Juan hace un cambio en la plantilla, se la pasa a Pedro, Pedro hace un cambio en la plantilla, y cuando vuelve a donde María, María se da cuenta de que el archivo está totalmente cambiado, porque quizás se realizaron cambios que no debían ser realizados. Entonces, ese tipo de funcionalidades es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, validación para limitar a que las personas que utilicen el libro introduzcan caracteres específicos o un tipo de carácter específico, por decirlo así. Y la parte de protección para yo poder permitir que la persona pueda modificar algunas o todas o ninguna de las celdas de un libro en específico o de una hoja en específico. Bien, entonces eso es lo que veremos el día de hoy. Entonces, igual que todas las unidades, tenemos la instrucción, un recurso de apoyo, un material didáctico, un foro de dudas y el ejercicio como tal. En la instrucción nos habla de formato condicional, el cual podemos utilizar para muchas funciones y que lo iremos viendo en el desarrollo de la actividad. Grace, adelante. Bienvenida. Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, pero hoy es el último reencuentro. Tengo dudas. Sí, hoy es nuestro último encuentro virtual. Bien. Virtual. Correcto. Pero las actividades siguen abiertas hasta el lunes 20 a la medianoche. No tendremos otro encuentro virtual, por lo que dijimos la clase pasada de que tenemos que hacer entrega el 21 del curso como tal. Ok. Cuando usted habla de que las actividades van a seguir, es que van a haber ejercicios que vamos a hacer y lo tenemos que entregar el 20. Correctamente. Ok, perfecto. Gracias, profesor. Siempre a la orden. Entonces, deme un momentito para ver algo por acá. Perfecto. Entonces les decía sobre el formato condicional, podemos hacer todo esto que vemos acá, dependiendo de el valor. Si un número pasa o una celda pasa el valor por encima de un valor X, que adquiera un formato rojo o verde, dependiendo de la necesidad que tengamos. Bien, entonces,
Esa es una de las funciones del formato condicional. Vamos a ver varias de ellas. Y de la validación es donde, como le indicaba, yo puedo limitar al usuario de la plantilla para que introduzca X o Y valores. Por ejemplo, yo puedo decir que el valor que se vaya a introducir en esta celda, donde está el 34, esté entre el 0 y el 40. Y ya si la persona intenta introducir un valor por encima del 40 o por debajo del 0 o fuera de ese rango, entonces ya ahí él le puede generar una alerta como esta que está acá, por ejemplo. Bien, entonces es parte de lo que vamos a estar viendo también. La guía, bien cortita, 17 páginas. Y aquí se muestra también parte de lo que vamos a ver el día de hoy, de los diferentes formatos. Como actividad de la unidad, vamos a tener este ejercicio que es el 6, que deben cargarlo acá. Y si se fijan, tenemos en el libro 2 hojas. Tenemos una con instrucciones y otra con el formato como tal que tenemos que realizar. Esta tabla se parece mucho a la que trabajamos, creo que en la unidad 3 o 2, en la cual usamos las funciones si anidado, sumatoria y todo eso. No es necesario que lo hagan todo de la A a la Z, pero sí pueden hacer algunos y mostrar la funcionalidad de lo que se está pidiendo en las instrucciones, que es esto que está acá. Bien, entonces, en la primera actividad nos dice, valida las columnas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3, para que solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Entre 1 y 20. Bien, entonces ya sabemos que son estas columnas que están acá. Yo puedo seleccionar las columnas y aplicar el formato de validación que se me está pidiendo acá. El formato de validación yo lo voy a agregar acá en el menú de datos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la lista que hablamos de que esta opción de validación de datos la íbamos a utilizar más adelante? Pues este es el momento. Entonces, venimos acá, validación de datos. Y acá, en vez de yo seleccionar, por ejemplo, lista, bien. Un momentito. Entonces, aquí yo puedo colocar la opción de número entero. Número entero, indicando que el valor que se va a introducir en esas celdas va a ser un número entero. Si yo trato de introducir un texto, ella no me va a permitir introducir ese texto. Bien, entonces solamente me permiten números enteros. Entonces, me habilita esta opción aquí debajo, en la cual yo puedo decir entre un valor y otro, o que no esté entre un rango específico, que sea igual a un rango específico, menor, mayor, las diferentes opciones. En este caso vamos a utilizar entre. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que sea un valor entre 1 y 20. Bien, entonces aquí lo tengo. Presiono aquí aceptar. Pero antes de dar a aceptar, yo puedo decir aquí qué mensaje yo quiero que se muestre, dependiendo si yo trato de violar este enunciado que está acá. Bien, entonces por ejemplo aquí, mensaje de entrada. Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda. O sea, yo puedo colocar acá un mensaje informativo indicándole a la persona, porque él no es adivino, qué tipo de datos deben ser introducidos en esas celdas y cuáles son los rangos permitidos. Bien, entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, información de datos permitidos. Me llegó eso a la mente y lo coloqué así. Y aquí debajo podemos colocar
Voy a guardar estos datos porque los reutilizaremos. Perfecto. Entonces, esto es lo que se va a mostrar cuando la celda sea seleccionada. Bien. Ahora, cuando yo cometo un error y trate de introducir un valor fuera de ese rango, cómo yo quiero que reaccione Excel. Bien. Entonces, aquí me dice, mostrar mensajes de error si se introducen datos no válidos. Entonces, aquí tengo tres tipos de advertencias. Tengo uno que es informativo. El informativo básicamente me permite yo poder continuar la operación, pero me informa. Bien. Está la advertencia. La advertencia me da la advertencia y me puede permitir borrar la información, por ejemplo. Ahora, si yo le digo acá, alto, él me da la advertencia y no me permite introducir el valor. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Para así, vamos a trabajar primero con información para que veamos la diferencia entre uno y otro. Y vamos a colocar valor mensaje. Vamos a colocar ¿no? Perfecto. Entonces le damos acá a aceptar. Utilizamos información. Entonces, cuando yo seleccione una celda, miren aquí el cuadro que me aparece. Información de datos permitidos. Los datos permitidos en este rango de celda deben estar comprendidos entre 1 y 20. O sea, ya el sistema le está indicando a él cuáles son los valores permitidos en ese rango de celda. Bien. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, un 20, no hay problema. Si coloco un 18, no hay problema. Si coloco un 21, él me da la advertencia. Bien. Valor introducido por error, el valor introducido no es válido. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy a aceptar, él acepta el valor. Bien. Si yo vuelvo y lo repito, le digo cancelar, él me borra el valor. Pero si lo doy a aceptar, me lo permite. Bien. Entonces, suponiendo aquí que la tarea es 60 puntos máximo, yo voy a sumar estos valores. La voy a sombrear para así saber con cuáles estoy trabajando. Bien, entonces yo estoy sumando esos valores. Ya ahí yo veo que, por ejemplo, este dice 15, este dice 16, 20, 20. Ya por permitirme ese 1 de más acá, si el examen final vale 40, la nota final va a ser 101. Y ya se sobresale de lo que estamos buscando, ¿bien? Por aplicar un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quisiera cambiar esto, por ejemplo, ya aquí yo tengo el total, en este caso se está asignando en base a un cálculo, que en este caso es una fórmula, ¿bien? La idea con esto es nosotros poder controlar todo lo que es una tabla completa nuestra y que solamente permitir valores en un rango X de manera manual. O sea, en este caso estamos automatizando una celda. Y el complemento
de lo que estamos viendo va a ser la unidad siguiente. Vamos a tratar de utilizar el mismo ejemplo para así vean la secuencia de lo que estamos hablando. Bien, entonces si volvemos a la instrucción para utilizar un ejemplo diferente, aquí nos dice, valida la columna total, total tareas para que solo se puedan ingresar datos numéricos entre 1 y 60. En este caso, los datos numéricos que se están introduciendo acá son producto de una fórmula, como les decía. Pero vamos a hacerlo. Vamos a tomar esto de acá arriba. Vamos a decirle datos. Validación de datos. En configuración decimos que son números enteros. El número va a ser entre 1 y 60. El mensaje de entrada vamos a copiarlo. Le di a aceptar. Vamos a volver allá. Vamos aquí entonces al error. Vamos a decirle ahora que vamos a utilizar la segunda opción, que es advertencia. Le di a aceptar. Si se fijan ya aquí el mensaje cambió. Cuando selecciono la celda, él me dice que es entre 1 y 60. Si me voy a una de las de 1 a 20, cambia el mensaje. Y si coloco un 60, por ejemplo, me lo permite. Si coloco un 61, me dice que no es válido, que si quiero continuar, si le digo que sí, me lo permite también. ¿Lo ven? Si le digo que no, me permite editar el documento, más no me borra el contenido. En este caso, tengo que o borrar el contenido y darle a Enter o entrar uno permitido. ¿Bien? En este caso, si le digo cancelar, él lo borra. Me coloca el anterior en este caso. ¿Bien? Si lo tengo así, le digo 23, por ejemplo, le digo cancelar, me lo borra. Entonces, así funcionaría. Vamos a decir ahora el examen final. Entre 1 y 40. Estamos en menú datos. Validación de datos. Número entero. 1, 40. Le vamos a colocar aquí alto. Vamos a probar ahora. 40, 41. Me da esta opción. Si le doy a reintentar, me permite editar. Si cambio el valor y le doy a Enter, no me saca de acá. Si le digo cancelar, me limpia acá. Bien, esa es la opción más restrictiva, la del error. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, entonces vamos a utilizar una u otra de las opciones. Bien. Entonces, básicamente es lo que van a hacer en esta actividad, hacer estas restricciones que están acá. Y en cuanto al formato condicional, en la columna de estado, para que cuando un alumno sea reprobado, el texto salga en rojo. Bien, cuando sea reprobado.
Entonces, yo tengo aquí esta tabla que van a utilizarla con la función sí para determinar si el participante reprobó o aprobó. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a decir aquí que el examen es este. Vamos a colocar acá la nota final, que es la sumatoria de esto. Aquí la tengo. Y con la función sí, es la que ustedes van a utilizar acá para determinar si este valor es menor de 60. En este caso es falso porque es mayor. Pero si lo fuera, se colocaría la palabra reprobado. Si fuese falso, o sea que no es menor, o sea sería mayor de 60, entonces que coloca la palabra aprobado. Voy a aceptar. Y aquí ya yo puedo ver cómo cambia aprobado. Y si es menos de 60, a reprobado, como está acá. Bien. Entonces ya teniendo eso, listo, yo puedo aquí aplicar lo que se llama el formato condicional, que lo que se me está pidiendo acá está en el menú inicio, formato condicional, selecciono las celdas. Bien. En este caso yo voy a aplicarlo a esta celda en particular. Y aquí yo puedo venir y hacer lo siguiente. Digo, estas son todas las reglas que ya vienen predefinidas que yo puedo utilizar. Pero vamos a hacerlo de manera manual para que si ustedes aprendan a hacerlo desde cero. Aquí yo tengo el botón de nueva regla. Y estas son las diferentes opciones que yo tengo. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Para este caso vamos a utilizar la segunda opción, que es esta. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor específico. Bien. El valor que contenga la celda puede ser un valor numérico. En este caso menor, igual, entre, como estos que están acá. Puede ser un texto específico. En este caso no vendría bien porque nos está diciendo que se coloque dependiendo la palabra que traiga la función sí. Entonces él lo analiza y le va a colocar un color específico dependiendo del texto que aparezca. Podría ser. Bien. Y así tenemos otras opciones. Vamos a utilizar texto específico. Aquí yo puedo decir que contiene. Cuando la celda contenga, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, que diga acá, mira, yo le doy un clic y voy a decir cuando tenga, por ejemplo, reprobado, esa palabra reprobado, le doy un clic y aquí yo puedo decir qué formato va a tener. Mira, aquí le doy un botón. Si quiero cambiar la letra, ponerle un estilo diferente, cambiarle el tamaño, ponerle un borde, ponerle un relleno o simplemente ponerle un color a la letra, lo puedo hacer. Bien. Como en este caso estoy diciendo que es B25, que es reprobado, entonces sería rojo, por ejemplo. En este caso vamos a utilizarlo el color de la fuente, pero puedo aplicarlo también al fondo de la celda, al relleno de la celda. Bien. Mírenlo aquí cómo se va a mostrar. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. No vemos ningún cambio porque está aprobado. Bien, pero si quitamos aquí esto, nos damos cuenta que cuando colocas reprobado, ahora automáticamente me lo pone en rojo. Borré el 40 para que me baje aquí el total y diga reprobado porque es menos de 60. Bien. Si coloco el 40, me dice aprobado. Bien. Ahora, a esa misma celda, yo puedo agregarle otra regla, la cual puede decir lo contrario. Vuelvo aquí, le digo que es el valor de la celda, va a ser el texto específico. Le doy un clic acá que contiene un valor específico, en este caso sería aprobado, pero miren acá, cuando yo le doy a texto específico, me cambia aquí el valor. O sea, yo tengo varias opciones, dependiendo de la necesidad que tenga. Ah, no, yo quiero que todas las palabras que empiecen con la letra tal, él me la aplica un formato específico. O las que terminen con la letra tal, él me le ponga un formato específico. Bien, va a depender de la necesidad. En este caso es que contiene una palabra específica que es aprobado. Y en este caso voy a formato, y en vez de darle color al texto, le voy a decir para ver algo distinto, ¿no? Que el relleno va a ser verde. Le doy a aceptar.
podemos inclusive colocarlo combinado. Bien, puedo decir que el relleno sea de un color y el texto sea de otro color. Aceptar, aceptar, y ya aquí miren, automáticamente se pone aprobado, pero si la calificación baja, miren aquí cómo se pone reprobado. Ya él va adquiriendo como esa inteligencia en base a los valores que yo previamente he establecido. Bien. Entonces, toda esa información todos esos pasos que yo hice, esas reglas que yo hice, cuando yo selecciono la celda, yo puedo volver acá y venir a la parte donde dice administrar reglas. Y aquí yo puedo ver las diferentes reglas que yo tengo creadas y qué función hace. Bien, cuando tenga un valor aquí en B26, que en este caso está haciendo referencia a esto, le va a dar formato X y se va a aplicar a la celda tal. Bien. Esas reglas yo puedo eliminarla, editarla o crear una nueva desde acá o duplicarla como lo hacíamos en la parte de ordenado y filtrado, ¿se acuerdan? En el asistente, en el ordenar y filtrar de manera personalizada. Este asistente es muy similar a eso. Bien, entonces esas funciones, ese valor, ese formato condicional se aplica a la selección que usted hizo, igual que cuando está haciendo un formato. Por ejemplo, ahí yo tengo ya esa regla asignada, pero si selecciono aquí debajo y voy a la administración, me doy cuenta que aquí no tengo ninguna regla. Porque la regla se asignó a la celda que yo tenía seleccionada cuando la asigné. Bien, mírenla acá. Entonces es importante que lo tengan pendiente porque puede ser que lo apliquen en esta celda, pero cuando vayan a las demás vean que no le funciona, entonces van a saber ya por qué es. Porque no se aplicó a la selección completa. Bien, entonces básicamente eso es lo que tendrán que trabajar en la unidad 4 con este tema de la validación y del formato condicional. Bien, esos puntos de validación y formato condicional. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hasta este momento hemos hecho esos ajustes, pero todavía una persona malintencionada puede simplemente venir y hacer los cambios que quiera, modificando aquí en el datos, validación y quitando estas opciones que nosotros hemos hecho, ¿bien? Entonces, es ahí donde entra la unidad 5, que la unidad 5 en la que nos trata, lo que estaremos viendo acá es la parte de protección. Bien. Entonces, en la unidad 5 tenemos un poco más de contenido. Tenemos un ejercicio 7, tenemos una evaluación teórica y tenemos una pequeña evaluación final. Como estamos contra el tiempo, voy a hacer un poquito flexible en esta ocasión para así no complicarles mucho porque sé que estamos cortos de tiempo y van a tener que trabajar 2 ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar hasta la unidad 7, porque básicamente la evaluación final viene siendo como un repaso de todo lo que hemos visto en el curso. Entonces, para no complicarles mucho las entregas, vamos a trabajarlo hasta el ejercicio 7. Y estas 2 actividades, que es la evaluación y la entrega de dicha evaluación, va a estar desactivadas. O sea, no la van a tener que tomar. Bien, entonces esa puntuación la vamos a distribuir acá en el ejercicio 7 para que así lo completen. Lo hago de esa forma para que vean el contenido del ejercicio 7, que es el contenido diferente, distinto en esta unidad. Yo voy a abrir aquí la unidad final, la evaluación final, y se van a dar cuenta que lo que les estoy comentando. Miren, aquí vemos, como les decía, la evaluación final es más como un repaso donde vemos ordenamiento, subtotales, filtrado, filtro avanzado, concatenado, que es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Buscar B también vemos acá. Entonces, para que tengan eso pendiente. Entonces, yendo un poquito más directo, hay 3 tipos de controles que se pueden colocar a un documento de Excel. Tenemos controles a unas celdas en específico,
tenemos controles para una hoja en específico y tenemos protección para un libro completo. Bien, podemos llegar al nivel de que, por ejemplo, para ustedes poder acceder al contenido del libro, o sea, no puedan ver nada hasta que no coloquen una contraseña que le permita acceder a ese libro. Bien. Lo que deben tener mucho cuidado a la hora de colocar la contraseña, porque como este proceso es independiente en cada archivo, no hay como un administrador que rompa la contraseña en caso de que se le olvide. Bien, entonces es muy importante tomar en cuenta cuál es la contraseña que van a colocar. Su respectiva guía, en este caso un poco más corta, unas 11 páginas. De los puntos importantes a tomar en consideración es que todas las celdas en Excel vienen, en este caso, desbloqueadas. Bien, entonces eso lo vamos a ver ahora en un ratito, para poder colocarle los privilegios. Entonces, vamos a ir directamente a la actividad, que es esta que está acá. Bien, entonces habilitamos la edición y aquí nos dice, por ejemplo, presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Lea cuidadosamente cada apartado y realice lo que se pide. Desbloquee el rango de celda desde D4 hasta F18 en la hoja de negro. Desde D4 hasta F18, hasta acá. ¿Por qué se dice desbloquear? Por defecto, cuando le damos un clic derecho y vamos a formato de celda, se van a dar cuenta aquí los diferentes formatos, que ya eso lo conocemos, ¿verdad? Alineación, fuente, borde, ya todo eso lo hemos visto, relleno, en el básico, vieron muchas cosas de eso. Y aquí tenemos la opción de proteger. Las celdas por defecto vienen bloqueadas. ¿Qué significa eso? Que no podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Bien. Entonces, si yo voy a colocar un bloqueo y quiero que estas celdas continúen editables luego de ese bloqueo, entonces debo de quitar esta opción de que estén bloqueadas. Bien, por defecto Excel trae la celda bloqueada. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente yo coloco un bloqueo o le coloco una contraseña al archivo, yo no voy a poder editar esas celdas. Entonces, por eso digo, ok, ¿cuáles son las celdas que van a poder ser editables por la persona que va a utilizar la hoja? Si se fijan acá, es la misma tabla que estábamos utilizando anteriormente. Mírenla aquí. Bien. Y por esa razón es que quiero trabajar en ella, para que así ustedes puedan visualizar los controles que ya habíamos aplicado como una secuencia. Bien. Entonces, por esa razón es que lo voy a hacer acá. Si lo veo nuevamente acá, esta que está acá, clic derecho, formato de celda, viene aquí donde está bloqueada. Le voy a quitar, vamos a hacer algo, yo la voy a dejar bloqueada. Y vamos a seguir con la instrucción para que ustedes vean lo que les estoy indicando. La siguiente opción es, proteja la hoja notas en negro. Yo no la desbloqueé, la dejé bloqueada. Para yo proteger la hoja, voy a venir acá al menú archivo, información, y aquí tengo las opciones de protección. Bien, aquí tengo las opciones de protección. Proteger la hoja, mirenla acá. Controla qué tipos de cambio pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Si le doy un clic acá, aquí yo tengo la contraseña que voy a colocar para desproteger la hoja. Y aquí yo tengo que les voy a permitir a los usuarios de esta hoja. O sea, si no colocan la contraseña, que yo les voy a permitir a ellos. Seleccionar la celda bloqueada, seleccionar la celda desbloqueada. Solamente esa opción viene por defecto. Si yo quiero permitir algo más de esto, lo puedo hacer simplemente haciendo un clic. Pero en este caso yo no voy a permitirlo. Simplemente voy a colocar una contraseña. 1, 2, 3. Le doy a aceptar. 1, 2, 3. Le doy a aceptar.
Inmediatamente yo selecciono una de las celdas, se van a dar cuenta que el menú cambia. Miren aquí las opciones como se quedan gris. Yo no puedo hacer cambios en ninguna de esas celdas. Bien, en ninguna de estas que están acá. Si trato de hacer un cambio, me da un error. Bien, me dice, la celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Y por eso es que debemos hacer el desbloqueo de las celdas que queremos que sean digitables o que se puedan modificar luego de que aplicamos este bloqueo. ¿Cuáles son esas celdas? Por ejemplo, estas que están acá. O si yo quiero establecer valores específicos, lo puedo también trabajar. Entonces, vamos nuevamente. Vamos a desbloquearla ahora para que me permita hacerlo. Información. Y miren acá donde me dice proteger libro. Me dice una o varias hojas del libro se bloquearon, perdón, para evitar cambios no deseados en los datos. ¿Lo quieres desproteger? Digo, sí, vamos a desprotegerlo. Me pide la contraseña. 1, 2, 3. Aceptar. Cuando vuelvo a inicio, ya aquí yo puedo, miren las opciones como se prendieron otra vez, están en color. Y ya yo puedo aquí introducir esos datos. Claro, en este caso me pasé del valor, entonces por eso me dice eso. Si yo pongo acá, por ejemplo, 12, me lo permite. Pero vamos a hacer lo que queríamos hacer. ¿Qué queríamos hacer? Desbloquear primeramente estas. Clic derecho, formato de celda, quitarle el bloqueo. Ya se están desbloqueadas, no se nota la diferencia a simple vista. Pero si volvemos otra vez acá, información, proteger libro, hoja actual, 1, 2, 3. Entonces aquí me dice, proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios estas opciones que están ahí. Yo puedo, por ejemplo, insertar columnas, formatos, filas, eliminar filas, modificar objetos, todo esto que está acá. Lo vamos a dejar así como está aquí. Me pide que la confirme. Ya aquí tengo la configuración. Bien, si trato de introducir un valor, me lo permite. Si trato de introducir un valor, me lo permite. ¿Por qué? Porque esas celdas están fuera del bloqueo. Bien, me permite hacer eso. Están desbloqueadas. Ahora, si lo trato de hacer acá, me da un error. ¿Por qué? Porque esa celda no está dentro de la selección que yo hice previamente y que desbloqueé antes de colocar los controles. Bien. Entonces, por eso es importante, primero, siguiendo las instrucciones como lo tenemos acá, que nos dice primero desbloquea desde D4 hasta F8 y luego proteger la hoja. Bien. El tercer punto nos dice proteger la estructura del libro. La estructura del libro, esta opción no se usa mucho, porque la estructura del libro es básicamente cómo está el libro conformado. Por ejemplo, dentro de la estructura del libro está el yo poder eliminar o agregar una hoja. Yo puedo agregar una hoja acá. Sin importar, porque los controles yo lo tengo en esta hoja en específico. El nombre de la restricción lo dice. Proteger hoja actual. Bien. Entonces, como ustedes saben, el libro puede tener N hojas aquí debajo. Entonces, si yo aplico acá archivo, información, y en proteger el libro digo proteger estructura del libro, me dice evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hoja, por ejemplo. Le digo acá, me pide nuevamente una contraseña, que la confirme. Y si se fijan acá, ya el botón de agregar una hoja nueva se me desactivó. Y si trato de eliminar esta, miren todas estas opciones como están desactivadas. Bien. Entonces, ya pueden ver cómo yo puedo ir subiendo el nivel de protección dependiendo de la necesidad que yo tenga. Puedo tener nivel de protección en un libro específico, pero si aparece un osado que me elimina, perdón, en una hoja específica, pero si aparece un osado que me elimina la hoja, como quiera perdí los datos. Bien. Ahora, si
quiero evitar que me pierdan, que me eliminen una hoja, entonces ya con esta opción puedo hacer que protegiendo la estructura del libro. Cuando volvemos al menú archivo, información, ya podemos ver que tenemos aquí dos protecciones en vez de una. Tenemos una de la estructura y tenemos una de la hoja, como lo hemos visto anteriormente. Por último, tenemos acá colocar contraseña de apertura al libro. Bien, entonces, para colocar la contraseña de apertura, volvemos acá a protección y tenemos aquí la opción cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Bien. La cual vamos a utilizar siempre 1, 2, 3 para así evitar. La repito. Y aquí se me agrega una tercera opción para controlar la apertura del libro. Una vez que ya yo he realizado esos cambios, entonces yo hago aquí el guardado del archivo. Me dice que está cifrado y protegido. Digo, sí, de acuerdo, no hay problema. Ya digo guardar. Déjame ponerlo en este formato más actualizado. Yo tengo mi archivo guardado. Yo lo cierro. Vamos a buscarlo en descargas para así ver el más reciente. Está abriendo. Parece que no es este. Tiene que ser este. Aquí está. Voy a cerrar Excel para así hacerlo nuevamente. Aquí está. Me dice que el archivo está protegido. Si yo coloco una contraseña incorrecta, él me dice que la contraseña es incorrecta. Bien. Pero si coloco la contraseña correcta, él me abre el archivo, pero aún así yo no tengo acceso a modificar las celdas que están bloqueadas. Bien, solamente las que están aquí desbloqueadas. Pero si quiero eliminar una hoja, no puedo hacerlo. Bien, o sea que yo puedo tener que la persona que van a utilizar el libro tengan acceso a abrir el libro. Bien, abrir el libro. Más no a modificar el contenido del libro, la estructura del libro. Bien. Y por ende tampoco a modificar la hoja como tal. O sea que va a depender de la necesidad que tenga, que puedan aplicar todos esos controles para proteger sus libros. Así de sencillo de, señores, en la unidad 5. Como les decía, les voy a desactivar, lo voy a hacer ahora mismo, la práctica final, para que así van a tener solamente que trabajar la evaluación teórica, que es en base a todo lo que hemos visto, y el ejercicio 7, más el ejercicio 6, de lo que vimos de la parte de validación y personalizar. ¿Dudas al respecto? ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, No hay dudas. bueno, pues entonces estamos al día. Nada, señores, ya saben que vamos a tener las actividades abiertas hasta el lunes a la medianoche. Tratemos de ser un poquito, hacer las entregas a tiempo, porque no vamos a tener mucho chance de dar prórrogas por el tema que les indiqué. Para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes estos encuentros sincrónicos, y espero poder verle más adelante en el módulo de Excel avanzado. ¿Por qué no? Estamos en la mayor de las disposiciones. Y nada, señores, enhorabuena y espero que tengan feliz Navidad. Me dice Oneli que tiene la mano levantada. Adelante.
Bueno, profesor, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Perfecto. Pues nada, en nombre de nuestro banco, Banco Vimenca, y la Unidad de Capacitación y Desarrollo, darle las gracias. Ciertamente entendemos, o hasta ahora, la retroalimentación que he recibido de parte del equipo ha sido satisfactoria. Entendemos haber cumplido el cometido en este nivel. Y sí me gustaría, por lo menos antes de cerrar, escuchar 2 o 3 de los compañeros que puedan aportarnos si estamos en lo correcto, cualquier punto que entiendan que se tiene que considerar. Pues yo entiendo que este es el momento en la despedida, algo breve, Sí, para sí, claro. poder conocer ese feedback del equipo también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Alguien Ahí ya, tiene motivo? Vamos a ver. ya veo que la reacción ha sido inmediata. Ah, Yo bueno, no sé. primero. Buenas noches, Voy a profesor. Buenas cerrar mi noches, micrófono, equipo. Agradecerle Adelante, de buenas verdad noches. por esta oportunidad con usted. Y definitivamente no hay duda de que nos vamos a ver en el avanzado. Y ha sido de verdad muy, muy gratificante estas interacciones con usted y el aprendizaje también. Así que contamos verlo y a usted de reiterarle las gracias a Oneli también por el apoyo y la insistencia también en que lo hiciéramos. Así que gracias y felicidades en esta temporada navideña para usted y su familia. Gracias, Excelente. Julio. Muchas gracias, la verdad que sí. El honor es todo mío. ¿Alguien más? ¿Se motiva? Bueno, ahí veo a Garachel, Yesenia. Gracias, excelente. En el chat. No, eso es parte. O sea, yo cuando conversamos con Eli y eso, yo le dije, bueno, me dice que no puede hablar Yesenia. Denos la oportunidad de probar y de que ustedes puedan ver la diferencia y de realmente es la intención de tratar de brindarles experiencia porque nosotros creemos en la virtualidad y en la presencialidad también, claro, es la parte tradicional, pero la virtualidad también vino para quedarse y hay que aprovechar esos recursos. Bien, bueno. Veo que los demás están un poquito tímidos, pero yo estoy viendo que en las entregas sí están bien activos, o sea que eso es un buen punto. Así que... Bueno, profesor, pues yo entiendo que el deber ha sido cumplido. Faltó también darle las gracias a don Julio por esa confianza que depositó en nosotros en emprender este camino. Y fíjense que el resultado ha sido tan satisfactorio que ellos esperan volverlo a ver en el próximo nivel. Así que equipo, Sí. feliz Navidad, venturoso año nuevo, que este sea el inicio de pues un largo camino de aprendizaje y de grandes frutos. De verdad que muchísimas gracias a todos. Amén, que así sea. Y así será. Pasen buenas y feliz Navidad. Nos vemos en enero o en febrero. Muchas gracias, profesor. Igual para usted. Un placer. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Feliz Navidad. Bye.